Muy buenas tardes para todos y cada uno de nuestros amigos en el día de hoy, en la tarde de hoy. Damos un fraternal saludo de bienvenida a todos y cada uno de nuestros fráteres, hermanos, eh, seguidores de la doctrina samaeliana, seguidores del gnosticismo, estudiosos de la ciencia del autoconocimiento, de la sabiduría que nos permite pues cada día emprendernos más, profundizar más, crecer más en estos estudios. Damos a todos ustedes lo mejor de lo mejor en este día, en este momento que vamos a dar continuidad al curso online, donde vamos pues de hecho a estudiar un tema más de cámara avanzada de este extraordinario curso que hemos venido desarrollando durante ya hace unos meses. Y en el día de hoy, pues tenemos un tema extraordinario que se llama los cuatro estados de conciencia. Es un tema que nos va a permitir entender un poco más la profundidad que tienen los niveles de la conciencia en cada uno de nosotros. Así que para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, damos un fraternal saludo. Anhelamos que el cielo pues nos eche la manito, nos cubra en esta tarde con su aura, el Cristo Samael, venerable Maestro, el Cristo Yeshua Ben Pandirá, nuestro Señor el Cristo, el Maestro de Maestros, y pues de hecho todas las divinidades supremas, Señor Jehová Dios de los ejércitos y todos los santos maestros que nos puedan acoger con su aura, con su luz en esta tarde para compartir, para estudiar. Hoy traemos, pues como les estaba diciendo, un tema importantísimo sobre los cuatro estados de conciencia. Es un tema de cámara avanzada, es un tema que nos va a permitir entender realmente la necesidad de nosotros elevarnos, esforzarnos hacia el despertar de la conciencia en el mundo físico y pues de hecho en los mundos superiores de conciencia, en las dimensiones superiores, en el mundo de los sueños o mundo astral, tener conciencia plena de nosotros mismos, de instante en instante, de momento en momento, esforzarnos cada día por conocernos un poco más, por entender cada día más, pues, este mundo de relatividad que realmente es ilusión, es maya, y poder despertar nuestra conciencia para el mundo de esas dimensiones superiores y tener pues la dicha de conocer, de aprender, de estudiar, de recibir informaciones, doctrina en esas regiones que corresponden pues de hecho a las dimensiones aeónicas, a esos lugares donde los santos maestros pues pueden traer esa información para nosotros como estudiantes, como seres humanos aquí en el plano tridimensional. Así que agradecemos por irse conectando, todos los que en este momento lo están haciendo. Saludamos a don Gilberto Arlán, dice muy buenas tardes, profesor, saludos desde Bogotá, Colombia. Don Gilberto, bienvenido, bienvenidos todos los que se empiezan a conectar, a quienes le empieza a llegar el directo en estos momentos, a las personas que empiezan en esta tarde, pues a ser partícipes de este directo, de este curso, que poco a poco estamos llegando al final. Después de esta conferencia nos quedan dos conferencias, dos fines de semana para poder terminar el curso de primera cámara. Un curso que va a quedar pues esculpido en este canal de YouTube, que quedará esculpiendo, quedará ayudando de una forma extraordinaria a toda persona que se interesa en estos estudios del gnosticismo, a toda persona que quiere hacer un curso de primeras cámaras de forma online, pero no sabe cómo ni en dónde. Este curso quedará en el canal, conferencia tras conferencia, como hemos venido cada 8 días, quedará pues de hecho en este canal para que toda persona interesada pueda observarlas, pueda verlas las veces que lo necesite y lo mejor, pueda acercarse a un centro de estudios gnósticos esotéricos, que pueda acercarse a una institución, a una iglesia, a un movimiento gnóstico donde se hable de la doctrina del venerable maestro Samael, donde se mantenga la parte fidedigna de las enseñanzas
donde se realicen los rituales esotéricos, la misa gnóstica al servicio de ese pueblo y que esa persona pueda participar. Realmente ese es nuestro interés, que este curso pues pueda servir para toda persona que lo siga viendo de aquí en adelante. Quedan dos conferencias, tengan en cuenta ustedes. La próxima conferencia que daremos se llama la conferencia de la iniciación o se llama la iniciación. Y la última conferencia se llama la iglesia gnóstica. Así que pues prepárense ustedes. Sin embargo, tengan en cuenta que dentro de 8 días no tenemos conferencia porque tenemos compromisos previos. 2 fines de semana tengo compromiso en base a mi trabajo, a la forma como me defiendo en este mundo tridimensional para sostenerme. Así que no tengo pues tiempo, me queda imposible poder cumplir la próxima conferencia el otro fin de semana. Tengo, como les decía, 2 fines de semana seguidos de compromiso de trabajo y pues me queda bastante difícil que nos conectemos la próxima semana. Así que estaremos pues más adelante compartiendo la información por nuestros medios o redes sociales para la fecha donde vamos a ver la conferencia número 22 y posteriormente estaremos viendo a los 8 días para concluir el curso la conferencia número 23 que sería la iglesia gnóstica. Y de esta forma, pues nosotros ya concluiríamos el curso de primeras cámaras, continuaríamos con conferencias cada 8 días, que yo les diré eh, cómo va a continuar la dinámica más adelante, ¿ok? Sin embargo, pues maravilloso que hayan habido personas como ustedes que cada 8 días se conectan para estudiar, para aprender, para que podamos extraer las enseñanzas, la doctrina de mi Señor el Cristo para nuestro bien, para el servicio a la humanidad. Y lo hemos hecho de verdad con mucho corazón, con todo el entusiasmo, cada 8 días, con el interés de que este curso quede para el servicio a la humanidad por muchos años, hasta cuando YouTube colapse, cuando YouTube ya no exista, pues podríamos decir cumplió la misión de ayudar, de instruir, de orientar a muchas personas buscadoras de esta sabiduría, de este camino. Saludamos también en este momento a Olfa Omega, dice muy buenas tardes. Bienvenida, Olfa. Y nos dice Cari Mirka Ángeles, dice por aquí, buen día, hermosa tarde, todos desde Santa Argentina. Una compañera por aquí de Argentina, bienvenida, y así como tenemos de Colombia y tenemos de otras partes que se están conectando, de México y de diversos lugares, muchísimas gracias por ser partidarios, por compartir, por conectarse para el estudio de este curso de forma online al servicio de la humanidad. Vamos a comenzar entonces la conferencia en la tarde de hoy. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos esta gráfica, tenemos pues de hecho esta orientación, tenemos en este momento esta ilustración para todos ustedes, donde vamos a desarrollar lo que corresponde al curso o a la conferencia del día de hoy, los 4 estados de conciencia, donde vamos a desarrollar 4 círculos relacionados con estos 4 estados de conciencia, donde vamos a desarrollar diversos puntos que nos van a permitir comprender el por qué es necesario, el objetivo, la necesidad, el por qué tenemos que esforzarnos hacia el despertar de nuestra propia conciencia. Así que tengan en cuenta ustedes que aquí iremos desarrollando esta gráfica poco a poco a medida que vamos avanzando en el curso, a medida que vamos avanzando en esta conferencia, y el anhelo es que queden ustedes lo más claro posible, que esta información llegue a la conciencia de ustedes y que podamos extraer lo mejor de lo mejor en relación a estos aspectos relacionados con los diversos procesos psicológicos, con los diversos procesos mentales, con los diversos procesos de conciencia que todo ser humano debemos o que tenemos y que debemos, pues, de hecho, cambiar, ¿ok?
Así que comencemos en este momento. Vamos a empezar analizando. También, bueno, en este momento también por aquí nos da el saludo Juliet Ponce León, dice muy buenas tardes, dos, gracias y bendiciones por su generosidad. Muy buenas tardes para todos, bendiciones. Gracias a ti, Juliet, por conectarte, muy amable. Y vamos a empezar a analizar este aspecto relacionado con la conciencia. Hay que tener en cuenta que la palabra conciencia viene de aquello que significa ciencia. La conciencia es una ciencia extraordinaria y no todo ser humano tiene la dicha, la disponibilidad, la gracia de adquirir eso que se llama el despertar de la conciencia. La mayor parte de nosotros como seres humanos hablamos de eso que se llama conciencia y en ocasiones les decimos a las personas, oiga, despierte que está dormido, mire, dormido, por dormido es que le pasó eso. Sin embargo, nosotros le exigimos a otros y los tratamos de dormidos, como si nosotros estuviéramos despiertos, ¿verdad? Pero vale la pena analizar, reflexionar que la mayor parte de seres humanos tenemos la conciencia dormida. La mayor parte de seres humanos estamos inconscientes. Vivimos en un sueño profundo. La mayor parte de los seres humanos pasamos por tres procesos fundamentales. Los tres procesos fundamentales en los cuales vivimos los seres humanos. El primero es la identificación. La mayor parte de los seres humanos nos identificamos con todo. Yo estoy identificado con ustedes, por eso estoy brindando esta conferencia. Ustedes están identificados conmigo al otro lado de la pantalla, por eso están conectados. Y todos estamos identificados con las cosas bellas, con las cosas feas, con los colores, los sonidos, con la música, con la ropa, con las vitrinas, con los zapatos, con las consultas, con personas, con amigos, vecinos, con las noticias, con los hijos, con el alimento. Y todo genera una identificación. ¿Saben qué ocurre y cuál es el problema de tantas identificaciones en nosotros? Que tarde que temprano concluyen algo que se llama fascinación. Cuando una persona se fascina de las cosas, lastimosamente nuestra conciencia se embotella. Y cuando nuestra conciencia se embotella, es porque estamos fascinados. Y la fascinación nos lleva a nosotros a unos estados bastante complejos, donde como seres humanos, realmente pues nuestra vida se adormece, entra en un estado de hipnosis y ahí es donde nos damos cuenta que las fascinaciones nos duermen la conciencia, nos hacen entrar en estados muy oscuros de nuestra conciencia. ¿Y saben por qué? Porque cada día cuando uno se identifica con la película, con las noticias, cuando uno se identifica con el partido de fútbol y grita y llora, cuando uno se identifica con noticias que no son tan agradables y te sales de la ropa, gritas, te pones bravo o cuando te pones a llorar de la alegría que tienes, y no puedes controlarte porque tienes mucha risa y porque no puedes controlar tu estado emocional porque lloras con facilidad por cualquier cosa, eso se llama fascinación. Y esos estados de fascinación se deben a estados de identificación que nos fascinan y no podemos controlar. Y esos estados de fascinación continua nos llevan a adormecer nuestra propia conciencia. Y la conciencia dormida pues nos lleva a nosotros a un sueño profundo. Por eso la mayor parte de los seres humanos vivimos dormidos. Y vivimos dormidos, ¿por qué? Porque vivimos fascinados, identificados con todo. Si nos miran feo, nos identificamos, nos fascinamos y nos ponemos a pelear, a gritar, a hacer malas caras y ya no queremos saludar a nadie. Si nos dicen que somos bonitos, que somos bellos, se nos sube el ego y queremos estarnos mirando al espejo. Si nos dicen a nosotros que somos excelentes personas, que somos lo mejor de lo mejor, nos llenamos de orgullo. Y si nos dicen que no somos buenos para nada, se nos cae el orgullo y nos llenamos pues de otros estados totalmente negativos.
Y así sucesivamente los seres humanos vivimos en esos estados constantemente. Identificación, fascinación y caemos en el sueño profundo de nuestra conciencia. Nuestra conciencia va durmiendo, se va durmiendo y cae en un estado letargo poco a poco, donde no es fácil despertar, no es fácil salirnos de ahí. Sin embargo, vuelvo y les digo, nosotros pensamos que estamos despiertos, consideramos que vivimos despiertos de la conciencia, creemos que nuestra conciencia está despierta en totalidad y no nos damos cuenta que vamos por las calles dormidos, inconscientes, peligrando que un vehículo se nos eche encima, porque en ocasiones no somos capaces de esperar que cambie el semáforo, no somos capaces de subir el puente peatonal porque nos atravesamos la avenida. Y todos estos son estados de un proceso de inconsciencia que nosotros tenemos o realizamos todos los días de la vida. Así que es importante que tengamos en cuenta esto. A mayor estado de identificación, mayor estado de fascinación de las cosas, y esto nos lleva al sueño profundo de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, conocida como esencia, como Buddhata, conocida pues de hecho como aquellos valores que están presentes en nosotros, pero que necesitan ser liberados del ego, liberados de nuestros defectos, liberados a través de un trabajo de muerte psicológica para poder despertar, se dividen en cuatro aspectos fundamentales para ir logrando esto. Tenemos un primer punto que ustedes se dan cuenta, que es un estado de conciencia llamado eicasia. El estado de eicasia, pues de hecho, es un estado que nos permite a nosotros generar unos estados bastante lamentables del sueño de la conciencia. Es un estado, pues, que vamos a analizarlo, ¿sí? Vamos a analizarlo en lo más profundo en la tarde de hoy. Posteriormente tenemos otro estado que dice aquí, disculpen si de pronto no lo pueden ver bien, se llama pistis. El estado pistis ya es un estado que nos lleva a entender la conciencia a otro nivel. Luego tenemos el estado dianoia, que es un estado un poco ya más de claridad y de conciencia en todo ser humano. Y luego tenemos un estado que se llama el estado de conciencia nous, que ya es unos niveles de luz o de conciencia superior en el ser humano que lo ha ido logrando, lo ha ido alcanzando en el transcurso de su vida espiritual. Y posteriormente analizaremos lo que es una mente sensual, una mente intermedia y una mente interior. Así que estos aspectos son de cómo está compuesto el tema de la conferencia en la tarde de hoy y de cómo le vamos a ir desarrollando con su participación y cómo vamos a ir entendiendo la necesidad de poder despertar la conciencia, de vivir el momento, de buscar la momentaneidad, de buscar la meditación, de buscar el autoanálisis, la reflexión, la autoconciencia en cada uno de nosotros para salirnos del sueño e inconsciente profundo en el cual estamos y que en ocasiones se hace un poco más complejo de un estado inconsciente a un estado más infraconsciente, ¿ok? Así que atentos, filosos, y comencemos entonces el desarrollo de esta conferencia. Tenemos en este momento por aquí un primer círculo. Este primer círculo que ustedes ven trazado en color negro, ese primer círculo nos está indicando un estado de conciencia que es el estado eicasia. El estado de la conciencia eicasia es un estado que realmente es bastante complejo porque es un estado que tiene que ver con todos los aspectos de la crueldad en el ser humano, con todos los aspectos de la violencia, con todos los aspectos de la identificación y la transgresión a nivel de la inclinación hacia el pecado, la inclinación hacia los abusos, la inclinación hacia la violación, hacia el crimen, la violación hacia todos esos estados negativos donde el ser humano se vuelve violento, agresivo, donde se vuelve lleno de cólera,
donde es una persona que no puede controlarse a sí mismo emocionalmente, mentalmente. Es esos estados donde nosotros permitimos que afloren nuestros instintos más brutales y es donde el ser humano pues tiene mucha inclinación de alguna u otra manera a los aspectos de la violencia, a los aspectos armamentistas, a la guerra, al odio, a las persecuciones, a la extorsión, a la violación, a los abusos, a los maltratos, al crimen y a todo lo que le genere contaminación desde el aspecto energético, emocional, mental, espiritual. Esto corresponde, pues, de hecho, a un estado que se llama estado eicasia. La mayor parte de los seres humanos hoy por hoy estamos viendo cómo nos ofrecen la pornografía por todas partes, las drogas por todas partes, los vicios por todas partes, el licor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver hacia la inclinación de vicios, todo lo que tiene que ver hacia la inclinación de la degeneración. Ahí vemos cómo la humanidad cada día se está dejando llevar y está cayendo, se está inclinando hacia todas esas aberraciones que el mundo pues lo ve de una forma tan natural y corresponde a un estado de conciencia que se llama eicasia. El eicasia es algo que es analogía, análogo, que se parece y por eso lo hemos colocado aquí relacionado con eso que se llama infraconsciencia. Muchas personas en los estados de eicasia caen en diversos momentos en estados muy lamentables de eso que se llama la infraconsciencia. La infraconsciencia está vinculado a ciertos estados de pesadillas que el ser humano también vive en sus propios sueños y que los vive físicamente. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces el estado de eicasia lleva al ser humano a vivir unas experiencias oníricas en los sueños, donde se siente perseguido, lacerado, donde en esos sueños se siente violentado, frustrado, donde se siente que lo van a asesinar, donde se siente encerrado, donde se siente que lo persiguen, donde se siente en los sueños que lo quieren maltratar, abusar, donde se siente en un vacío, en un abismo, donde se siente en muchas formas a través de sus propios sueños. Y físicamente la persona refleja esos estados por su mismo estado eicasia, físicamente refleja sus estados emocionales y falta ver que cuando analizamos a una persona en esos estados, por ejemplo, tiene una experiencia en los sueños que incluso ni se puede acordar muy bien, donde estaba lleno de rabia, de ira, y al otro día en la mañana se levanta como un diablo, peleando con todo el mundo, gritando a todo el mundo, lastimando a todo el mundo, maltratando a sus hijos. Y todo esto se debe justamente porque son estados bastante lamentables de la conciencia, de esa conciencia que se llama eicasia, que nos lleva pues de hecho a unos a estados bastante lamentables de nuestra propia infraconsciencia y físicamente pues el ser humano no puede controlar, no puede manejar mientras no se dé la tarea de generar un cambio en su vida y tomar decisiones serias en un cambio mental, emocional, espiritual, psicológico, en dejar de ser quien ha sido para comenzar otra existencia. De lo contrario, pues esa persona en estos diferentes niveles de la eicasia, pues vivirá durante toda su vida y nunca necesitará la necesidad de cambiar. ¿Y todo por qué? Porque considera que como es, como vive y donde anda, donde se encuentra y como es toda su existencia, pues está bien. Y considera que no necesita mejorar en nada porque según todo está bien. Pero lamentablemente es un estado de conciencia bastante oscuro, bastante infraconsciente, donde no rige la luz ultravioleta, la luz de conciencia, sino que rige los colores infraconscientes o el infrarrojo, donde lamentablemente cada día tenemos estados emocionales muy, pero muy decadentes, bastante complejos. Sin embargo, vuelvo y les digo, pocos tomamos la decisión de salirnos de ese estado. ¿Todo por qué? Porque no es fácil querer tomar una decisión de cambio. Así que este estado es fundamental que lo analicemos en la vida particular porque en cualquier momento nosotros caemos en esos estados infraconscientes
en esos estados de icacia, en esos estados negativos, en esos estados depresivos, melancólicos, de tristeza, donde no quieres salirte de ese hueco donde estás y donde quieres organizarte en base al alcohol, en base a vicios, para poder como sentirte diferente, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque tu conciencia sigue dormida, sigue embotellada y sigues en un sueño profundo de tu conciencia, aunque te crees que estás despierto, aunque pensemos que tenemos la conciencia libre y que somos despiertos o sea, que tomamos decisiones propias y realmente no es así. ¿Por qué? Porque esto es un estado que hay que trabajar y de ahí, pues, podríamos decir que en ese círculo que ustedes ven ahí de color negro, ese círculo está representando, pues, millones y millones de seres humanos que podemos ser parte de ese círculo, ¿no? Son millones y millones de seres humanos. Si continuamos ahora con el estado Piscis, que ustedes lo pueden ver acá en color verde, Piscis tiene que ver con la subconsciencia y tiene que ver con la conciencia, donde se empieza a hacer un paso entre lo subconsciente a lo consciente. ¿Qué significa esto? Que Piscis, como dice la palabra, es fe, conocimiento, creencias, ¿sí? Donde una persona ya empieza a decir, debo cambiar mi vida, debo mejorar mi vida, no puedo seguir como estoy, debo ser diferente, debo cambiar mi forma de actuar, mi comportamiento. Así que ahí es donde vemos a muchas personas que estando en Icacia pasan a Piscis y en el estado de conciencia Piscis, pues miles y miles de seres humanos toman la decisión de pertenecer a una religión, de sumarse a un conocimiento, de ingresar a una religión para buscar de una fe, de una creencia, de un Dios que le ayude, de un Dios que le brinde un acobijamiento espiritual, de un grupo espiritual donde se hable de Jesucristo. Y si nosotros vemos esto, de alguna u otra forma, la mayor parte de seres humanos que pertenecemos a ciertos conocimientos y miles de seres humanos que pertenecen a muchas religiones, de verdad que estamos recibiendo una gran ayuda, se está recibiendo unos grandes beneficios. ¿Saben por qué? Porque imagínense ustedes todos esos miles y miles de seres humanos que estaban en el estado de icacia y que no tomaban la decisión de buscar de la divinidad, de buscar del Cristo, de una religión espiritual, pues imagínense cómo estaría este mundo tan terrible con todo ese poco de inconsciencia sin un control. O sea, la mayor parte de las religiones del mundo están dando un beneficio y las personas, pues al menos en los estudios espirituales, el ego, el yo, los defectos se aplacan, ¿sí? Y la persona pues hace un cambio en ciertos niveles y no le da tanta rienda suelta al agregado psicológico. El problema es que en las religiones pues no se le enseña la autoobservación, no se le enseña la muerte psicológica, no les enseña la castidad, el despertar de la conciencia, que es muy diferente. Pero en esas religiones de alguna otra manera le están brindando un servicio para que el ego se le aplaque y la persona no siga en esos estados tan oscuros, tan lamentables de infraconsciencia, de inconsciencia, ¿sí? Y que pues son los causantes de que el ego se manifieste con más fuerza y cometamos pues más errores, ¿ok? Así que hay que tener en cuenta estos aspectos que son fundamentales. El estado Piscis nos lleva a analizar eso que se llama aquí subconsciencia, y la subconsciencia pues es parte de todo ese andamiaje de nuestros pensamientos, de ese lugar donde albergamos informaciones, de ese lugar que nos permite tener información, extraer información, conocer un poco más, si sabemos entender la conciencia con la subconsciencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra subconsciencia quiere decir antes de conciencia. Así que necesitamos despertar la conciencia y salirnos de esos estados subconscientes, inconscientes, infraconscientes,
para poder penetrar en un estado de conciencia más continua, más plena, y eso lo hacemos cuando empezamos a buscar del conocimiento, de la sabiduría, de la ciencia, de la luz, ¿sí? A buscar de una enseñanza, a buscar de un cambio. Ahí es donde aparece pues nous, aparece pistis, y pistis pues es realmente de alguna otra manera un factor de ayuda para la humanidad, pero no lo es todo. El ser humano necesitamos un poco más allá. Y por eso necesitamos pasar de las creencias, del sectarismo, pasar de la parte de simplemente tener un conocimiento sin practicarlo, sin vivirlo, sin conocerlo profundamente. Necesitamos pasar de ese estado de conciencia a un estado mucho más amplio, mucho más desarrollado, que sería el estado dianoico o el estado dianoia. En el estado dianoia, que se relaciona con la autoconciencia, aquí entramos nosotros a ejercer eso que se llama autoconciencia interior, autoanálisis, autoestudio a nivel particular. Empezamos nosotros a hacer, pues de hecho, unos procesos de autoconciencia en el campo de la ciencia, de la filosofía, de la religión, del misticismo, de todo lo que tenga que ver con el autoanálisis interno, de mirar cómo actuamos, cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo son nuestras emociones, cómo actuamos en el público, cómo actuamos en nuestra casa, cómo nos comportamos con nuestra familia, cuáles son, pues de hecho, nuestros objetivos, cuáles son las metas de vida, tanto a nivel material, pero exclusivamente a nivel espiritual. Empezamos a ver el mundo de una forma muy diferente, empezamos a comprender de una manera más profunda nuestra psicología, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entendemos que tenemos agregados psicológicos, yoes, defectos, vicios, manías, costumbres, situaciones que nos hacen la vida en ocasiones aberrante, negativa, sucia, que nos dejamos contaminar. Y cuando todos estos estados realmente entran en un estado de dianoia o de día, pues nos damos cuenta nosotros que el ser humano ve la necesidad de hacer una revolución interna, un autocambio interior, un autoestudio en sí mismo, y de ahí ese ser humano pasa a otros niveles mucho más altos, mucho más fundamentales, como lo es la autoconciencia. La autoconciencia tiene que, pues de hecho, compenetrarse directamente con la observación, que debemos observarnos. Debemos colocar en actividad nuestros lóbulos frontales del cerebro, ubicando eso que se llama la atención y la observación de las cosas. Tenemos que aplicar eso que se llama la autoobservación psicológica de sí mismo, mirando hacia adentro, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, cómo estamos actuando. Tenemos que pasar a unos estados que se llaman inspiración, y la inspiración nos permite ver las cosas bellas, hermosas, lindas de la vida, y todo lo que hacemos nos inspira para seguir adelante, para seguir mejorando, para triunfar en nuestra vida. Y tenemos que pasar de la inspiración más allá, a eso que se llama devoción. El ser humano necesitamos de la devoción, necesitamos de la oración. Y el ser humano que aprende a orar se vuelve una persona devota de lo que hace. Y el que es una persona devota, oradora, inspirada, autoobservadora, observadora de sí mismo, es una persona que está llamada al éxito, es una persona que está llamada al progreso, es una persona que está llamada al triunfo en su vida. Y tiene que esa persona pasar a los estados de la contemplación y la adoración. Todo esto lo permite a medida que vamos avanzando y creciendo en el campo dianoico o del día, de la luz interior, del conocimiento, ya que todos estos son aspectos fundamentales para que nuestra conciencia crezca cada día más y nos convertamos en unos seres humanos de otra escala,
de otro nivel. Así que el estado de anoia es un estado bastante de conciencia y de experimentación, de estudio, ciencia, conocimiento, donde nos lleva a nosotros a elevar nuestras capacidades como seres humanos. Cuando un ser humano sale de este estado de eficacia, penetra en quistis, creencias y todos estos aspectos buscando la conciencia, la autoconciencia, y entra en dianoia, y aquí ya aplica todo lo que les acabé de explicar en un momento, lo aplica, lo vive, lo ejecuta durante su vida, puede acontecer que en esa misma vida o en otra vida, esta persona puede entrar a vivir el estado de nous. Y el estado de nous es luz. El estado de nous es eso que llamamos supraconciencia. La supraconciencia corresponde a nous. Nous es la región donde ya el ser humano no sueña. Son los estados de conciencia donde el ser humano se escapó de la infraconsciencia, del inconsciente, del subconsciente, se elevó hacia estados de conciencia superiores. Es un ser humano que tiene conciencia en el mundo físico como en los mundos internos. Es un ser humano que ya no duerme en el día psicológicamente, y cuando se acuesta es despierto y sabe que está en el mundo de los sueños, sabe que está en las regiones superiores del cosmos, sabe que se encuentra en el mundo astral, sabe que puede vivir en el mundo mental, penetrar en el mundo de las causas naturales, llegar hasta el mundo búdico y poder tener conexión directa con su ser, con su Padre que mora en secreto. Todo esto lo puede realizar un ser humano que logremos el estado de nous, de la conciencia despierta. Muchos sabios han logrado el estado de nous. Todos aquellos maestros iluminados que adquieren el título de Turilla. Un ser iluminado es un Turilla, y los Turillas son seres despiertos. Y para poder ser un turilla, necesitamos incorporar en nuestra propia vida diferentes modelos de trabajo, diferentes niveles de trabajo, diferentes prácticas esotéricas que nos conviertan en el transcurso de nuestra vida en ese ser despierto, en ese ser iluminado. El venerable maestro Samael dice que un ser que va logrando la iluminación y la perfección es un ser que ya deja de soñar, es un ser que rompe con tantas fantasías psicológicas, sugestiones mentales, espirituales, sugestiones astrales, con tantas situaciones que hoy hay en el ambiente como pseudo clarividencias, ¿sí? Pseudo espiritualidades que realmente no tienen nada que ver con la real luz, con la real conciencia, con el real despertar. Hay mucha gente que hoy las vemos y pertenecen a diferentes sociedades o diferentes escuelas donde se consideran que son clarividentes, se consideran que son mediums y que ven muchas cosas, se consideran que son telépatas, que son intuitivos, salen conscientemente en astral y que le pueden vigilar y mirar la vida a cualquier persona. Hay muchos alucinados que hay en diversas escuelas donde se consideran muy sabios y a toda hora están pues como pronosticando cosas y viendo cosas que en el fondo son sino la mayor parte de ellas fantasías de su propia mente y no tienen nada que ver con el gran despertar de la conciencia, con el verdadero despertar del alma y de la conciencia interior profunda, ya que tengan en cuenta ustedes lo siguiente. Existe algo que se llama una mente sensual, que está muy relacionada con los dos estados de conciencia principales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros los seres humanos, con un estado de conciencia, con una mente interior sensual, simplemente aceptamos lo que vemos. Cuando el ser humano aprende solo a aceptar lo que ve, lo que palpa, lo que mira, lo que huele, lo que puede coger con sus manos, y no acepta lo invisible, no acepta lo que está más allá, pues es una persona que tiene una mente sensual. Y la mente sensual pues realmente está relacionada con los escribas, quiere decir con aquellos intelectuales que solamente aceptan lo físico, lo material.
En la época de Cristo existieron aquellos escribas que aborrecían a Cristo. ¿Por qué? Porque se consideraban muy sabios, porque se consideraban que conocían todo a través de sus teorías, a través de sus estudios intelectuales. Pero también existe una mente intermedia, y la mente intermedia estaba relacionada, pues de hecho, en la época de Cristo con los salesianos, y pues se les aborrecían al Cristo, no lo querían. ¿Por qué? Porque pues ellos consideraban tener la verdad, saber la verdad. Y la mente intermedia es aquella mente que se relaciona con creencias, que se relaciona con fanatismos, que se relaciona pues con conocimiento, que en ocasiones no tienen causas ni efectos. Y ahí es donde vemos nosotros que por eso es importante entender que la mente intermedia tampoco nos genera los grandes resultados que necesitamos. En la época de nuestro Señor el Cristo, Yeshua ben Pandirá, de nuestro Maestro Jesús, también existieron los sacerdotes del templo, aquellos sacerdotes que incluso cuenta la historia, eran regidos por un sacerdote supremo llamado Caifás. Y cuando el Señor, pues, dentro de sus prédicas, enseñaba a las multitudes, dicen que este sacerdote rasgaba sus vestiduras, que no aceptaba las enseñanzas que daba el maestro, ya que tanto los salesianos, que eran ancianos que se consideraban sabios, tanto los sacerdotes, que también eran ancianos y se consideraban pues la sabiduría de Dios, no aceptaban las enseñanzas de Cristo por verlas de un nivel, de un calibre tan grande, en donde ellos no podían encajar dentro de su sabiduría. Todo hombre nous, todo hombre turilla, todo hombre iluminado como Cristo, nunca va a ser comprendido por las multitudes. Todo hombre iluminado como Buda no ha podido ser comprendido por las multitudes en su verdadera sabiduría. Todo hombre iluminado como un Pitágoras, como un Hermes Trismegisto, como un gran maestro de sabiduría, de los tantos que han existido en la Edad Media, después de Cristo, y en esta época, que no han podido ser comprendidos, es porque no encaja la oscuridad psicológica de los seres humanos, que quieren verlo de una forma intelectual, más no con la luz del Cristo, más no con la luz de la conciencia. Por eso no se pueden encajar. Y si vemos una tercera mente, la tercera mente es la mente interior. La mente interior es una mente que nos permite a nosotros conectar esta mente interior con esto que ustedes ven acá en el círculo del centro, que es el círculo que corresponde, pues de hecho, con nous, que es la luz, que es la luminosidad. Nous es el turilla, el hombre iluminado, el hombre despierto, el que ya no duerme, y se relaciona con la mente interior, porque la mente interior es realmente lo real de lo real dentro de cada uno de nosotros, es aquello que se corresponde con nuestro ser, con nuestro íntimo, con nuestro Padre que mora en secreto, y quien logra la iluminación, el despertar de la conciencia, es aquel que puede lograr la conexión directa con la mente interior, la fusión con la mente interior, y se convierte en un ser totalmente iluminado, en un ser totalmente despierto. ¿Ok? Hay algo más interesante en esto. El venerable dice que todos pues pasamos por todos estos estados de conciencia, y el objetivo es escaparnos del primer estado y no volver a cometer errores, romper las creencias y los sectarismos, y volvernos unos convencidos realmente serios del camino espiritual, más no ser unos creídos de la doctrina, sino practicantes. Pasar a un estado dianoico donde eres un vividor de la doctrina, donde eres un practicante objetivo, donde vives la praxis, donde practica todo lo que les expliqué en este punto, donde aplicamos todas las técnicas, donde aplicamos las prácticas esotéricas, donde hacemos las mantralizaciones, donde hacemos los ejercicios de la macería, los pranayamas, los ejercicios rúnicos, y todo lo que nos lleve hacia la revolución, hacia el cambio y la regeneración del cuerpo y del alma.
y posteriormente el nous, ya pues de hecho entrarían otros niveles y son otros calibres muy diferentes a los cuales ya pertenecen otro tipo de seres o de individuos sagrados, donde a medida que iniciamos el camino espiritual en Eicasia, pasando por Pistis, ingresando a Dianoia y algún día penetrar en Nous, dice el maestro que para poder lograr esos niveles, la persona tiene que pasar en la práctica de su vida haciendo algo que se llama meditación profunda. Hay que practicar la meditación y a la par con la meditación tenemos que practicar el Sahamaituna o lo que se conoce como la sexo yoga. Y quien medita y transmuta la energía aplicando la muerte psicológica y sacrificándose por la humanidad es la persona que puede lograr algún día esto que se llama la iluminación, porque la iluminación consiste en despertar y solarizar el cuerpo físico, despertar, solarizar el cuerpo vital, despertar en el mundo astral y solarizar el cuerpo mental, despertar y solarizar el cuerpo causal, despertando en el mundo búdico y que ese cuerpo se active en conciencia, supraconsciencia, para conectarnos con el íntimo. Más aún allá, el maestro habla que no solo hay que levantar el fuego dentro de esos cuerpos, sino las serpientes también. Y luego de esas serpientes de fuego vienen serpientes de luz. Y así sucesivamente es que los hombres iluminados, los hombres turillas, los hombres despiertos, pues nunca vuelven a dormir. Y su vida, aunque físicamente lo vemos como cualquier parroquiano que come, que vende, que sale, que camina, que maneja su vehículo, que habla con las personas, pero en su parte interna, su parte interior, es una lumbrera, es una fuente de luz. Y un ser iluminado, un ser despierto, es un ser que tiene despierta su conciencia, los chakras, las ruedas magnéticas giran en forma natural, o sea que es un ser que ya no es fantasioso, supersticioso, dogmático, no es aquel que le gusta llamar la atención para que crean que sí ve, que sí escucha cosas, que intuye, cuando realmente es falso, sino que es un ser que tiene todos sus poderes despiertos, su conciencia despierta, sus facultades despiertas, polividencia, clarividencia, oído oculto, poder del verbo, intuición, telepatía, dominio de los elementos, dominio de las aguas, de la castidad, salidas conscientes en cuerpo astral, dominio del fuego, despertando y todo lo que sería su conciencia activa. Y aunque lo veamos como un personaje común y corriente, no hace mofa de nada, no se cree nada, no llama la atención del mundo, del pueblo, de las gentes. ¿Por qué? Porque es una persona que maneja sus emociones, ha muerto al ego del fanatismo, ha muerto al ego de la mitomanía, ha muerto al ego de estar mostrándole a todo el mundo las cosas que ve. Y por eso es una persona que parece común y corriente, pero realmente es un ser despierto de conciencia en todos los aspectos. Así que tengamos en cuenta que los hombres despiertos, nous, turillas, seres iluminados, son seres totalmente diferentes y por eso se convierten en una lumbrera para iluminar el camino de otros, se convierten en grandes símbolos a nivel espiritual, se convierten en unos guías extraordinarios, en gurús para sus discípulos. ¿Por qué? Porque son seres despiertos de conciencia. ¿Okay? Así que hay que tener en cuenta de cómo estos aspectos relacionados con los diferentes planos de conciencia en cada ser humano, podríamos decirles a ustedes que en cada uno de estos círculos hay miles y millones de seres humanos. En el primer círculo, miles y millones de seres humanos, estado Eicasia. Segundo círculo, miles y millones de seres humanos en un estado mucho más, un poco consciente, reflectivo, de análisis en relación al estudio, a la creencia, cambiar la vida, ¿verdad? Pero en el tercer estado de conciencia hay otros miles y millones de seres humanos
que también anhelan la autoconciencia interior, la reflexión, el autoanálisis, los estudios, la ciencia, el conocimiento, la transformación, la regeneración. Así que aquí hay también otros miles de seres humanos y unos pocos en cantidad están en el centro, que pues de hecho sería el estado nous, más poquitos, pero los hay, existen y también están trabajando por la humanidad y por su propia obra particular. Así que ahí es donde vamos, vemos y analizamos los cuatro estados de conciencia que necesitamos nosotros elevar, desarrollar dentro de sí mismos, trabajando contra la identificación que nos lleva a la fascinación y el sueño, siendo equilibrados en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, en nuestra psicología, esforzándonos cada día, pues de hecho, a transformarnos, a regenerarnos, a cambiar, a ser mejores seres humanos, aplicando los factores de cambio y transformación, como lo es observador y observado, que es una técnica donde el observador es observado, ¿sí? Y quien observa se llama la conciencia a nuestro agregado psicológico, observador y observado. Nuestra conciencia observa lo que hacemos, bueno o malo, y nos ayuda. La clave es la autoobservación, donde vamos para adentro, siempre tratando de mirar hacia adentro, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué me dicen las lenguas de mi mente, porque hay tantas lenguas, tantas bocas que hablan y hablan y hablan y parlatean y gritan y dicen, planifican ahí en mi mente, en mi subconsciente. Y cuánto, pues, ver de cómo aplicamos también la clave sol, que es sujeto, objeto y lugar. Sujeto, esta persona; objeto, lo que estoy haciendo, que estoy conectado con ustedes, hablándoles al otro lado de la pantalla, estudiando un tema de los cuatro estados de conciencia, explicándolo. Ese es mi objeto. Y mi lugar es mi lugar de conciencia, mi estado de conciencia, conexión conmigo mismo, con mi ser, conectado con mi corazón, conectado con ese aquí y ahora, con esa momentaneidad, tratando de vivir el momento, de no olvidarme de lo que estoy haciendo, que es dar esta conferencia a ustedes. Tengo el micrófono en mis manos, estoy aquí en la sala de conferencias y estoy conectado con ustedes, aunque no sé, no los conozco, pero sé que están ahí. Y ver de cómo aparece el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es el recuerdo de la momentaneidad y es el recuerdo de nuestro ser. Cuando aprendemos a acordarnos de nuestro propio ser, a vivir el momento, el aquí y ahora, la clave sol, cuando evocamos la presencia de nuestro Padre que mora en secreto, cuando evocamos la presencia de nuestro íntimo, de nuestro ser, para que nos ayude, para que nos asista, para que nos acobije con su misericordia, con su luz, cuando invocamos la presencia de nuestro Padre bien amado, nuestra Madre Kundalini, Devi Kundalini, del Sacratísimo Espíritu Santo, o de cualquier maestro de la Logia Blanca, de mi Señor el Cristo, Yeshua Ben Pandirá, de nuestro Maestro Jesús, todo esto nos permite mantener en un estado aquí y ahora. El Maestro Samael dice, recuerdo de sí, recuerdo de su ser, para que no caigamos en el error, para que no caigamos en la tentación, para que trascendamos los peligros, los enredos que la vida presenta. Y de estas claves elevamos los estados de conciencia de Ikasia a Pistis y de Pistis a, no, a Dianoia. Y de Dianoia vamos haciendo el camino para entrar en el estado Nous, que es el estado de la autoconciencia superior, que es el estado del ser despierto, que es el estado del hombre despierto, que es el estado del Turilla, que es el estado donde el hombre medita, transmuta el ensémenis mediante las técnicas de castidad. Es aquel hombre que muere en el ego, al yo psicológico, y se sacrifica por la humanidad. A esto es que corresponde los estados de conciencia nous, hombres despiertos. Ya no duerme,
ni físicamente ni internamente a nivel de su psicología. Es un hombre despierto en el plano físico, en los planos internos. Y es un ser pues que sirve de apoyo, de ayuda, de palanca a miles de seres humanos que necesitan también despertar. ¿Ok? Hoy en día nos están vendiendo por internet, nos dicen por internet que nosotros estamos ya despiertos, que la humanidad está en un estado de conciencia superior, pero realmente no es así. Si la humanidad tuviera un nivel de estado de conciencia superior, este mundo no estaría como está, pero nos lo están vendiendo de esa manera porque pues hay mucho conocimiento que se está entregando por todas partes, mucha enseñanza de diversos tipos de escuelas, de científicos, y a eso le llaman pues que estamos despertando y que los seres humanos ya tenemos un nivel de conciencia superior o que vamos para allá. Sin embargo, mientras uno no se proponga trabajar sobre sí mismo, mientras no nos propongamos conocernos a nosotros mismos, a morir en el ego, a meditar, aprender a meditar para autoconocernos, despertar y hacer la castidad, realmente todo lo que nos están diciendo no tiene una razón objetiva como tiene que ser. ¿Por qué? Porque una cosa es el conocimiento intelectual y otra cosa es verdaderamente el despertar de la conciencia. Si ustedes miran la mayor parte de profesores, de científicos y de personas que tienen muchos seguidores por televisión, por YouTube, porque son grandes profesionales, grandes eh, individuos, ¿no? Que ayudan a otros, grandes facilitadores, nos damos cuenta que la mayor parte de su conocimiento es muy intelectual y poco hablan de la conciencia. Más hablan ellos es el desarrollo de la mente, de los poderes de la mente, de los poderes del subconsciente. Más no pueden hablar de los poderes de la conciencia, el despertar de la conciencia, porque no se inclinan, ni se esfuerzan, ni les interesa el despertar real de la conciencia. Hablan es del despertar del subconsciente y de los poderes de la mente, más no de la conciencia objetiva y real. Así que tengamos en cuenta eso, porque eso no es, se llama despertar, no es el despertar de lo que nos están brindando afuera, es un despertar de la mente y del subconsciente, y a eso le llaman despertar de la conciencia. Pero la conciencia es muy diferente, la conciencia es objetiva, la conciencia es la razón del ser en forma objetiva, la conciencia es la iluminación, la conciencia es el despertar, la conciencia es cortar con el sueño rotundamente de nuestro subconsciente y elevarnos al consciente superior, al supraconsciente superior y tener contacto pues ya con otros niveles que quien lo logra es quien puede hablar de eso. Así que de verdad agradecemos a todos ustedes por su participación. Yo considero que este tema nos invita hacia el despertar, nos invita a estudiar los diferentes temas de la cámara que venimos estudiando, que en las primeras conferencias estudiábamos esencia, personalidad y ego, el despertar de la conciencia, el yo psicológico, que fue la conferencia número 2, número 3 y número 4. Les aconsejo para que vuelvan y la revisen, que esas conferencias se relacionan mucho con esta conferencia que estoy dictando en la tarde de hoy. Y también les quiero decir a ustedes que pues ánimo, vamos para adelante, el curso ya casi termina, nos quedan 2 conferencias, dentro de 8 días no tenemos conferencia porque pues tengo compromiso de mi trabajo y me queda imposible poderme conectar dentro de 8 días. A los 8 días también tengo compromiso de trabajo y pues estoy bastante, un poquito apretado de mis labores como terapeuta facilitador en los cursos que yo realizo, pero pronto pues nos estaremos conectando para estudiar la conferencia que sigue, que se llama La Iniciación, y llegaríamos a la última conferencia de este curso, que es la Iglesia Gnóstica. Y de esa forma concluiríamos el curso online, el cual va a seguir sirviendo a muchas personas que buscan de gnosis, que buscan de cursos por internet, y estas conferencias pues han sido pensadas para eso, para toda persona que le pueda servir, a quien le pueda ayudar, ¿ok? Así que en este momento vamos a contestar por aquí un poco las preguntas que tengan, las inquietudes, a ver qué pasa.
Tenemos por aquí el saludo de reflexiones, dice Paz Inverencial, bienvenido. Omar Henao dice, o Fernando Henao dice, muy buenas tardes, tengo un amigo que se acuerda de todos sus sueños e inclusive un día soñó que se cortaba un dedo y cuando despertó trajo ese dolor al mundo físico, entonces él está despertando. Sí, hay muchos sueños que uno recuerda y lo que le pasa en el sueño cuando despierta siente el síntoma. A muchos nos ha pasado eso. Si seguimos luchando en las prácticas, vamos a tener mayor conciencia en el mundo de los sueños. Ese es el objetivo. María Elena dice, gracias, profe. Así es, profe. Bienvenida, María. Y nos dice Raúl Montoya, por aquí conectado. Raúl dice, bienvenidos a todos y bienvenido. Saludos para todos los amigos que ven la conferencia y en especial al hermano Edison. Cristo vivo siempre en nosotros. Bienvenido, Raúl, gracias, muy amable. Fernando Henao dice por aquí, cuando una persona despierta un alto grado de conciencia, su estado de ánimo es de felicidad, de tranquilidad, ya no se equivoca fácilmente, ya no siente tristeza. A medida que vamos despertando, muchos estados psicológicos van desapareciendo. Estados infraconscientes, estados de pesadumbre, de tristezas, melancolías, odios, iras, miedos, complejos, depresiones. ¿Por qué? Porque estás trabajando sobre ti mismo, conociéndonos a nosotros mismos, muriendo al ego. Entonces todos esos elementos psíquicos van desapareciendo, van muriendo poco a poco a medida que vamos despertando. Raúl dice por acá, nos dice por acá Raúl, ¿sí? El estado infraconsciente es el estado más profundo de la crueldad, de la maldad, homosexualidad, homicidios, suicidios, pedofilia, genocidios, etc. Todo lo que nos pase de Icacia como hacia abajo, ¿no? Como que involucionando, son estados que llevan a los crímenes más horrendos en nosotros como seres humanos. Crímenes horrendos, abusos, ¿sí? Contaminaciones, maltratos, degeneraciones, homosexualismo, lesbianismos, todos estos aspectos de la esfera de Lilith y Nahemá. Y también nos dice por acá en este momento María Elena, debemos salir de ese estado, la única que puede ayudarnos es nuestra Madre Divina. Gracias, profe, por la conferencia. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias por tu palabra. Me parece muy acertado porque esto va de la mano con el trabajo de la bendita Madre Kundalini. Y nos dice Raúl, dice por aquí Fernando Henao, así es. Una, Ana María Rojo dice, bendiciones infinitas, instructor. Ana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y nos dice por aquí Margarita Leal Guerrero, manitos. Don Mario Rovirosa dice, muy buenas tardes, y demás de Bogotá. Doctor, don Mario, por aquí se conectó en la tarde de hoy, pensé que ya no lo iba a volver a hacer, bienvenido. Sé que estos temas a muchos puede confundir, sabemos que no es fácil, especialmente las personas que apenas se vinieron conectando hace unas cuantas conferencias atrás y no han visto el curso completo. Ese tipo de personas pues es más propenso a que se confunda porque las conferencias van dando un nivel más superior a medida que vamos avanzando. Así que hay que tener pues comprensión y tener cuidado, reflexión para no confundirse, para no su mente no colapse con la información. Por eso les recomiendo que comiencen a mirar el curso desde la primera conferencia. Una tras otra, vamos mirándola y vamos evolucionando. Y nos dice por aquí en este momento Roberto Arevalo, dice, muy buenas tardes hermanos y hermanas, buscadores de la luz, saludos desde Caracas y para todos paz inverencial. Paz inverencial para ti. Don Mario Sánchez dice, gracias, profe, por la enseñanza. Muchísimas gracias, muy amable.
Nos dice también por aquí Ana María Rojo, me viene el recuerdo de mi mente, a mi mente, las palabras de Jesucristo. Muchos vendrán en mi nombre. Así es, muchos. Hay cantidades. Margarita Leal Guerrero dice, cuando creces dentro de una religión específica y haces un tipo de oración relacionada con la misma, ¿cómo sabes si caminando en la gnosis estás orando de la forma correcta? La forma correcta en el camino de la gnosis es que practiquemos los tres factores. Si tú sirves a la humanidad, un factor. Si practicas la castidad, otro factor. Y si trabajas en hacer un cambio psicológico, emocional, mental, muriendo al agregado psíquico, es otro factor. Esas son las mejores herramientas que muestran que vamos por un camino correcto en el gnosticismo. ¿Ok? Dice por aquí Jane Paz, dice, una pregunta, cuando entre al absoluto, después de la vuelta 3000, me convierto en un elemental, ya viviría como un duende en los bosques paradisíacos, pero ya perdería el cuerpo como para siempre. Así es. Después de los 3000 ciclos ya no hay oportunidad, dice el maestro. No hay oportunidad de buscar la maestría. Y pues es un elemental de la naturaleza, pero es una esencia libre. No tiene ego, pero no tiene maestría. No tiene sabiduría de este recorrido. Tiene una sabiduría del proceso de evolucionar, involucionar, evolucionar, involucionar. Tiene toda esa sabiduría de cientos y cientos de vidas, pero no tiene la maestría. Por eso es que los maestros nos mandan aquí a la tierra, nos ponen a tomar un cuerpo físico. Por eso es que el ser nos manda aquí a este mundo como Malkut, para que busquemos la autorrealización, la maestría y regresar con esa maestría. Ese es el objetivo de la mayor parte de los iniciados, de los maestros, y de enseñarle a los humanos a buscar la autorrealización. ¿Por qué? Porque el ser de nosotros, el íntimo de nosotros, nuestro Padre que mora en secreto, Él nos manda a este plano tridimensional con esa necesidad de buscar la maestría, la autorrealización. ¿Para qué? Para Él también engrandecerse internamente como maestro, porque el verdadero maestro es nuestro ser y Él quiere la maestría. Así que en los mundos superiores hay muchas chispas de luz, hay muchas tríadas que no tienen la maestría y ellos envían al ser humano a Malkut, a la esencia, a Pistisofía, a este plano tridimensional, en búsqueda de la maestría, en búsqueda de la autorrealización. Si no la logra y pasan los 3000 ciclos, pues se reincorpora y luego se queda como un elemental con una sabiduría de las existencias que vivió durante cientos y cientos de muertes, evoluciones, involuciones, pero no tiene maestría. Considero que nos entendemos, ¿verdad? Y nos dice por acá en este momento, Miriam Vega dice, muchas gracias, profesor. Buen fin de semana para ti, Miriam, gracias. Norma Sepúlveda dice, llegué súper tarde, pero al rato lo vuelvo a ver. Saludos a todos, gracias. Y Liliana Rendón dice, saludos desde México, bendiciones para todos ustedes, muchísimas gracias. Por favor, si les gustó la conferencia, colóquele me gusta. A todos los participantes que están conectados, póngale me gusta para que esta conferencia, pues como las demás, siga llegando a muchas personas, generando efectos, ayudando a todos los que están buscando la gnosis y a todos los amigos que son instructores gnósticos, misioneros, que sabemos que ven estas conferencias como apoyo para sus propios temas, pues que les sirva, que les ayude, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, que estos temas obren en su beneficio para sus conferencias si les sirve. Así que gracias amigos, amigas, hermanos, fráteres, amigos del camino, gracias
haber participado de este tema. Tengan en cuenta que el próximo tema estudiaremos la iniciación, pero no dentro de 8 días, porque como les digo, estoy en compromiso, 2 semanas seguidas de trabajo, pero nos estaremos viendo muy pronto para concluir este curso online de primera cámara. Y lo mismo, pues no tenemos conferencia el día jueves, que venimos estudiando sobre pistisofía, no hay conferencia tampoco. A los que me siguen en el canal de Plantas Sagradas tampoco hay. Y en el canal de bioequilibrio magnético, biomagnetismo, pues tampoco tenemos, por compromisos. Así que agradecemos a todos ustedes por su participación. Les envío un fuerte abrazo a la distancia de todo corazón, deseándoles lo mejor de lo mejor en este fin de semana y sigamos para adelante en los estudios, en la praxis, en el esoterismo samaeliano, en la doctrina de mi Señor el Cristo y para adelante. Así que un abrazo muy grande, gracias por su participación y nos veremos en la próxima conferencia. Hasta pronto.